desde la grada con el notable escritor peruano Diego Treyes, quien está postergando su sueño y desde París nos está atendiendo. Diego no solamente es un escritor fabuloso, tiene 3 novelas magníficas, sino que además ha sido guionista, ha hecho alguna vez un corto y además es alguien que tiene un interés muy grande por los deportes. Diego, lo primero que tenemos que preguntar es cómo es vivir en París, qué hace un peruano allá en la Ciudad Luz. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación, Ricardo. Muy contento de verte de nuevo y de estar aquí conversando contigo. Bueno, tú sabes que París es el lugar que tiene más peruanos en Francia, ¿no? Así que mucho depende de la situación. Ahora, en plena pandemia y con toque de queda a partir de las 6 de la tarde, pues está prácticamente muerto. La vida en París es muy acelerada, ¿no? Es muy intensa, hay mucha vida cultural, hay mucho para hacer. Y la verdad es que yo me he adaptado muy bien y estoy muy contento acá, sobre todo porque me permite también relacionarme con lo mío, ¿no? Que es la literatura, y tengo la suerte de haber sido publicado acá en francés y me permite viajar también. Así que, salvo que ahora es un poco más tranquilo, ¿no? Porque ahora tengo dos niños, 2 bebés, y mi vida es menos agitada, pues la vida en Francia es algo que me gusta mucho. Hay un poco la idea, Diego, hablando justamente de tu estadía en Francia, de que eres un poco profeta fuera de tu tierra, que se te reconoce más fuera del Perú que dentro. ¿Tú tienes la misma sensación? A nivel del medio literario, quizás se me conoce bastante, ¿no? Pero no suelo aparecer mucho en los medios, tampoco vivo dentro del Perú, así que estoy un poco alejado de todo lo que es la movida cultural. En el mundo virtual soy activo en política, en hablar un poco del Perú, pero no soy pues un bestseller ni nada por el estilo, ni nunca he pensado que podría hacerlo, ¿no? Uno lee mis novelas y casi piensa que a veces son una suerte de desafío para el lector. Así que el mismo tema que yo toco en las novelas, en las últimas, que tiene que ver con la violencia política en el Perú, no me hace pues un escritor de supermercado, ¿no? No me vuelve, no escribo autoficción, no hago nada que sea más amable con el lector, y sin embargo creo que se me respeta, ¿no? Creo que se me respeta y creo que hay gente que me lee y me sigue, ¿no? No, y están escritas desde una visceralidad y que se agradece, ¿no? No son novelas con filtros, sino que van directamente a escarapelar la piel de quien las lee. ¿Vas, ya que estás en París, de vez en cuando vas o has ido a visitar la tumba de Vallejo? No, claro, ese es lo primero que hace un peruano al venir a París, así no lo haya leído, es ir a Montparnasse y visitar a Don César, ¿no? Eso es una cosa, realmente un ritual acá, eso es parte del tour turístico del peruano. Si bien así se haya relacionado con Vallejo a partir de la Universidad de Acuña o a través del equipo de fútbol, César Vallejo es para los latinoamericanos, para los españoles, para franceses, digamos, la tumba es un lugar de peregrinación. Lo quizás que hay que compartir un poco es que en Francia, pese que César Vallejo vivió y murió aquí, pues acá hizo una carrera llena de penurias, pero que fue reconocida después. El francés promedio no lo conoce realmente, ¿no? Es decir, si tú sales a la calle y le preguntas a alguien por Neruda, te va a decir que lo conoce. Pero si le preguntas por Vallejo, no. Y esa es una chamba que creo que nosotros nos tenemos que poner al hombro
porque estamos hablando del poeta más importante de la lengua hispana, y eso lo digo yo, y mucha gente. Yo creo que incluso Neruda lo reconocía, ¿no? Uno lee algunas cosas y habla de Cholo Vallejo con bastante admiración. Entonces, aparte, Vallejo es un poeta, pues, difícil, ¿no? Es un poeta que es hermético, pero... Y esa sería la explicación, Diego, el hecho de que sea más complejo y de figuras literarias menos estéticamente logradas que las de Neruda. No, quizás esté siendo injusto, pero sí más ácidas y duras que la de Neruda, más humanistas que la de Neruda. Bueno, es que uno compara Trilce, por ejemplo, con los poemas de amor de Neruda, y pues no, los primeros son completamente accesibles. Eso. Ojo que a mí Neruda me parece un buen poeta. Sí, claro. ¿No? Pero Vallejo a mí me parece que está en otro nivel, ¿no? Está reinventando el lenguaje desde el tartamudeo doloroso, ¿no? Entonces, hacer conocer a Vallejo realmente a alguien que no lee poesía y no le gusta la poesía y no ha ido al cine a ver la película de Neruda, ¿no? Donde es un cartero y toda la vaina, es mucho más complicado. Aparte que en Chile, pues, uno puede ir a la casa de Neruda, al museo, tiene tres ambientes en los cuales se puede conocer al poeta, ¿no? En Vallejo, pues, seguramente recién han restaurado la casa de Vallejo, ¿no? Pero ese interés cultural en el Perú es siempre una lucha para la gente que está metida en la movida cultural, ¿no? Me he quedado con algo que dijiste y no he podido salir de eso porque me encantó. Vallejo reinventa el lenguaje desde el tartamudeo doloroso. Qué bonito quedó eso, ¿no? Porque es cierto, y qué manera tan gráfica de hacer entender lo que uno siente cuando lee a Vallejo. Tú has escrito mayormente en prosa, pero también escribes poesía, Diego. No. Me gustaría, pero yo creo que la poesía es un arte mayor y muy difícil de conseguir. Es un desafío para mí la poesía. Yo creo que en partes de mis novelas sí hay lirismo, y creo que podría ser, entre comillas, un poeta, no sé si bueno, pero modestamente en normal, ¿no? Sin mucho vuelo. Y a mí no me interesa eso, ¿no? Es decir, si yo creo que no tengo las condiciones para escribir la poesía que me gusta leer, pues no la hago, ¿no? En ese sentido, prefiero ser más honesto y yo te digo, ni siquiera tengo poemitas guardados, ¿sabes? Es decir, no, la poesía para mí es un asombro y me encanta leerla, me ayuda a escribir porque la poesía tiene una plasticidad en poética que ayuda al escritor. Yo creo que un escritor tiene que leer poesía. Yo creo que un narrador tiene que leer poesía y empaparse precisamente de ese lenguaje que para nosotros a veces es inaccesible, porque cuando uno hace sobre todo novelas, tiene que pensar también en arquitectura, tiene que pensar en música, tiene que pensar, es como construir algo, ¿no? Sobre todo cuando haces novelas complejas, con corales, con distintos niveles, tanto en el lenguaje como en los tiempos. Entonces, hay algo más cerebral en la novela, pero al mismo tiempo, por lo menos en mi escritura, yo siempre trato de romper con el molde del lenguaje estándar. Y no es una impostura, sino que uno debe pensar la novela de acuerdo a lo que tus personajes que se independizan de ti te exijan, ¿no? Y frente a la poesía yo tengo mucho respeto y por eso decidí no hacerlo. Uno nota, advierte, corrígeme si me equivoco, una influencia de Roberto Bolaños en tu trabajo, ¿no? Te gusta el género detectivesco, ¿no? ¿Diego? Bueno, yo no me formé como leyendo policiales. Yo llegué al policial más bien después, en mis años universitarios,
cuando hice mi doctorado en la Universidad de Austin. Yo soy más bien, vengo desde los clásicos, ¿no? Mi formación más bien viene de una tradición que no es la del género, un poco, lo llaman menor, aunque yo odio llamarlo menor, pero no me siento un escritor de género. Ahora bien, me interesa, claro, yo he trabajado a Bolaño desde la maestría y también en el doctorado. Fue alguien muy importante para mí, para mi carrera. Tuve la suerte de tener contacto con él unos meses antes de que muriera. Tuve un intercambio epistolar con él y me dio algunos consejos que para mí, en esa época en la que estaba como huérfano estaba en Burdeos, me acuerdo, ¿no? Y todo fue un poco azaroso y gracias a su traductor, Robert Amutio, que es mi amigo, y gracias a una carta que yo envié a Caretas, quejándome por la posición de Vargas Llosa en la guerra de Irak, y que puse, ¿no? Burdeos, tal, y que Robert Amutio leyó, por suerte. Estamos hablando de otra época, estamos hablando del año 93, ¿ok? No, discúlpame, en el año 2003, ya, en el año 2003, que es cuando muere, ¿no? Y no había redes sociales, no había nada de esto, ¿no? Entonces, Robert Amutio me escribe porque había leído un texto que yo había publicado en la revista Quehacer del Perú y que habían subido en línea, y era uno de los primeros textos que se había publicado sobre el Roberto Bolaño en el Perú y en parte de América Latina, ¿no? Y a través de eso lo contacté, nos hicimos amigos y le pedí la oportunidad de escribirle una carta manuscrita, como él había hecho con el poeta Enrique Lin, ¿no? Así que lo hice, le envié la carta manuscrita sin esperar mucho y le respondió a Robert con un mail diciéndole: parece que Treyes no tiene mail, ¿no? Así que de ahí tuve la oportunidad de tener un intercambio con él epistolar. Hasta que no supe nada de él, le dije: quisiera conocerte en Blanes, que es donde vivía Roberto. Nunca más me respondió. Dije, bueno, me choteó. Y a los 3, 4 meses me escribe Amutio y me dice que había muerto, ¿no? Entonces, la influencia de Bolaño es importante para mi vida como escritor, y creo que es muy notoria en la novela El Círculo de los Escritores Asesinos. Sí creo que hay una influencia, incluso está dedicada a él, pero diría que en Bioy y en La Procesión Infinita y en los cuentos posteriores la influencia es menor, ¿no? Porque no es el único escritor que me ha ayudado a crecer literariamente. Hubo una frase de Bolaño que me aparece cada vez que se le nombra, y tiene que ver con su sentido del humor. Estaba 1 año u 8 meses antes de que muriera, lo entrevistan, y una de las personas que justamente lo está entrevistando le dice: Roberto, la gente dice que usted es el escritor con más futuro que hay en el camino, porque estaba hablando meramente de la literatura, ¿no? La chica que le hizo la entrevista, y él le dice: será con menos futuro, ¿no? Le dice, o sea, sale jugando de una manera, no sé, fabulosa, y no la hizo sentir mal, sino los dos acaban riéndose, ¿no? Porque él era consciente, pues, de esta finitud que tenía, ¿no? Estaba muy consciente y muere porque tenía un problema en el hígado y lamentablemente no llega al trasplante. Era como el 4º en la lista. En esa época no era tan famoso y no llega, ¿no? Pero él estaba muy consciente de que se podía morir, ¿no? Por eso, digamos, ya desde hace mucho tiempo antes comenzó esta suerte de escritura frenética de mucho nivel. Hay que tener mucho talento para producir a ese ritmo novelas de tal calidad literaria, ¿no? Pero sobre todo con una voz personal, con una voz suya, ¿no? Roberto Bolaño fue el respirador artificial de la literatura latinoamericana y la voz más importante de los últimos 25 años, creo yo, y generó algo que no se había generado desde las épocas del boom, o se había generado poco, ¿no? Que es, él le llega a los escritores más jóvenes, como yo era joven en esa época,
y uno lo lee y dan ganas de escribir, ¿no? Entonces, generar eso no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando tienes monstruos detrás, que son los escritores contra los cuales él simbólicamente se enfrenta, porque aparentemente era bien jodón, y nada, lo suyo con la literatura era una cuestión precisamente de vida o muerte, ¿no? Literatura o enfermedad, dice él. Renato Cisneros el otro día nos contaba que ustedes a veces se juntaban a jugar fútbol justamente y que el organizador de estas pichangas entre escritores eras tú. Cuéntanos algo al respecto. Bueno, Renato es un amigo de la universidad, muy querido, y te puedo contar que cuando estábamos en los campeonatos de la Universidad de Lima, de la Facultad de Comunicaciones, creo que durante 2 torneos, Renato fue parte de mi equipo, ¿no? Que yo organicé y que se llamaba como el jugador más grande de la historia, se llamaba Santa Maradona, porque era por la canción de Mano Negra y sí, claro, porque Maradona, pues, para mí es otra cosa, ¿no? Es un jugador, un extraterrestre, ¿no? Y Renato es un buen jugador, Renato. Sí. La mueve. Y sí, bueno, en la Universidad de Lima, pues, había, curiosamente, varios escritores, varios poetas, y pichangueábamos, pues. Pichangueábamos, a veces de manera organizada, a veces simplemente, cosa que hemos hecho después, pero cuando yo me vine a vivir acá, ¿no? Que es algunos campeonatos entre escritores, en donde aparecen, pero no, en realidad no soy yo, lo de los escritores no los organizo yo porque yo vengo de fuera, pero sí suele haber su pichanga y hay su campeonato de editores y escritores, ya no sé si siga, ¿no? Pero es una cosa que sí se dio. Esta pregunta es obligatoria. ¿Hay similitudes a la hora de escribir y de jugar algún tipo de deporte, fútbol en este caso? ¿Entre escribir y el fútbol? Sí. Y practicarlo, ¿no? Yo siempre he pensado que la similitud que hago yo entre la literatura y algún deporte es con el box, ¿no? A mí el box no es que me encante, ¿sí? Pero sí aprecio esa manera de enfrentarse a la obra literaria, ¿no? En términos de un combate, ¿no? Un combate a vencer, en el cual muchas veces tienes que ganar por un buen jab, ¿no? Por nocaut. Y ese símil con el boxeo, que le gustaba a tantos escritores, es algo que yo siento más cercano, aunque el fútbol para mí es más algo cercano a lo vivencial, ¿no? Yo juego fútbol desde chiquito, en la calle, me estoy acordando, yo soy de Magdalena del Mar, ¿ya? Y jugábamos en el Dispensario, ¿no? Que es a la vuelta, ¿no? Una calle que estaba entre Sucre y la Avenida Brasil, ¿no? Y me acuerdo claramente que podíamos jugar. Poníamos nuestras 2 piedras y jugábamos horas, ¿no? Sin auto, o sea, pasaba un auto, pasaban 2, ¿no? Es que era otra Lima, ¿no? Era una Lima en la cual no había este hormigueo y este frenesí, ¿no? Y estas calles atascadas por una enorme cantidad de combis y autos, ¿no? Entonces, siempre el fútbol ha estado presente en mi vida. Incluso integré alguna selección de Adecore en la Inmaculada, con Fernando del Solar, con alguna otra gente, con Roberto Silva también estuvo en la Inmaculada. Claro. Sí, pero para mí, yo sí, por ejemplo, el primer libro que publiqué, que es una selección de cuentos a las cuales yo considero que es como una novela, ¿no? Porque son cuentos interconectados, que se llama Hudson el Redentor. Claro. Mi fanatismo por el fútbol era tan grande, y yo soy de la U, soy de universitario, que uno de los cuentos que trata de un secuestro, de unos delincuentes que van a secuestrar a un papá y a su hijo, ellos están escuchando en la radio, ¿no? Y lo que vemos, esto es un poco influencia de un escritor argentino que se llama Manuel Puig, y que consiguió de hacer literatura con el beso de la mujer araña, ¿no? ¿Mm?
El beso de la mujer araña creo que es de él. Claro, claro, claro. El beso de la mujer araña, Boquitas pintadas, la tradición de Rita Hayworth. Lo que él logra es incorporar lo que pensaba, ¿no? Del pueblo, de la cultura popular, ¿eh? Impensable para la literatura con mayúsculas, como las narraciones de la radio, como los programas de amor, como las revistas de moda, todo aquello que vemos cotidianamente lo incorpora a la literatura y hace una cosa fabulosa. Entonces yo incorporé este partido entre la U y Cristal, ¿no? En el año 2000. Y entonces, mientras ocurre lo del atraco, en el fondo estamos escuchando la narración de Miki Rospigliosi, ¿no? Y Elejar del Godos en este partido que gana la U 3-2, ¿no? Entonces, yo creo que al fútbol yo lo he incorporado en casi todas las novelas que he escrito, en Bioy también se habla de los mundiales. Es una cosa que yo utilizo sobre todo por una pasión que tengo con este deporte, ¿no? Ahora, la idea del fútbol también es la de armar una estrategia para derrocar al rival en comunión, ¿no? Que es una cosa que también me interesa, ¿no? Y una cosa que me gusta del fútbol a comparación de otros deportes, sobre todo en otros países, es el hecho de que para gritar el gol o para esperarlo en el estadio, uno tiene que esperar, ¿no? En el del básquet, no, en el básquet es a cada rato de canastas y, ¿no? Lo mismo en el béisbol, ¿no? En el vóley, ¿no? En el tenis, pero en el fútbol hay una contención que logra explotar cuando hay un gol, ¿no? Y esa es una de las cosas que más me gustan del fútbol, ¿no? Creo que te contaba la diferencia que hay entre ir al estadio en Francia, que es una cosa bien familiar, e ir al Estadio Nacional o bueno, ya no te digo Argentina, Brasil, ¿no? Donde es la locura total, ¿no? Y ese tipo de sensación, cuando estás en un estadio en Perú, tú lo sabes, te mueve completamente, ¿no? Te da un fervor, ¿no? Que es completamente distinto cuando ves un partido en Europa, yo hablo de Francia básicamente, en los cuales hay un orden, ¿no? Hay un respeto que es muy apreciado, pero falta el frenesí, ¿no? Falta el frenesí que produce esta locura y este estallido, ¿no? Cuando iba al norte, ¿no? Cuando metía gol la U, era hacia abajo, ¿no? Estábamos abajo y venía hacia abajo cuando era el gol y eso era fabuloso, ¿no? Así que mi relación con el fútbol también tiene que ver con el cuerpo y con esta explosión que genera el hecho de marcar un gol. Te pongo en aprietos. Supongamos que la U juega la final de la Copa Libertadores y Perú, no el Mundial, porque eso sí sería, me imagino que preferirías no sé, que Perú campeone la Copa del Mundo, pero Perú la final de la Copa América. Perú la final de la Copa América como la vez pasada, el año pasado, o Perú campeón, o la U campeón de la Copa Libertadores. ¿Por qué preferirías? No, Perú campeón de la Copa América. Claro. Claro. No, pero es que los peruanos respondemos así, pero tú le preguntas a un argentino y te va a decir que él prefiere River o Boca antes que su selección. Ellos están acostumbrados a ganar, a clasificar, por más que hace mucho tiempo la selección argentina no pasa mucho, es otro sentimiento. A ver, yo como muchos peruanos, ¿no? Cuando Perú clasifica 36 años después, yo estaba en Alemania viendo el partido y todos los que estábamos ahí éramos hombres y nos pusimos a llorar. ¿No? Y mi papá me dijo un comentario bien interesante, ¿no? El hecho de esta hombría, ¿no? Este hecho de que el fútbol es una cosa de hombres y curiosamente cuando llegamos a un objetivo tan acariciado al que pensábamos que nunca íbamos a llegar, porque yo te lo juro pensé que me iba a morir de viejo y que no iba a ver al Perú en un mundial de tantas frustraciones, y quebrándose, ¿no? Nos quebrábamos, ¿no? Y esa era una sensación que para mí es la cosa más bonita que me ha pasado respecto al deporte, el ver ese partido contra Nueva Zelanda. Y una cosa más,
cuando Perú le gana a Chile 3-0, Uf, lo primero que se me vino a la cabeza es ese partido que nos ganan el 4-0. en la sede, en la era Oblitas, y que Salas se mete un gol de taco, ¿no? Y A mí entonces, también, ¿sabes, Diego? El que Valerio le dice no sé qué cosa es peruano, Chalas le dice no sé qué cosa a Valerio, y Valerio le dice yo soy uruguayo. Y bueno, y me dolió mucho, porque fue una victoria además conseguida de una forma extraña y un resultado muy injusto, porque era un partido parejo hasta que votan a Jayo, y bueno, ahí hemos chocado la pelota al palo, nos iban ganando 1-0 y nos terminan pasando por encima, y bueno. nos terminan pasando por encima. Me acuerdo haber apagado el televisor llorando también. Yo creo que voy a terminar como un llorón en eso, pero No, pero es que es dolió una cosa mucho. interesante porque yo a veces, y va a darte risa, pero a veces cuando me siento un poco triste, me pongo a ver ese 3-0. Me pongo a ver ese 3-0 de la final, de la semifinal de la Copa América. Se lo muestro a mi hijo que tiene 2 años, ¿no? Mi hijo dice gol de Palolo, o sea, gol de Paolo, Qué ¿no? lindo. Es que y cuando Vargas hace el penal y va de canchero y lo falla, no, eso ya era, ese partido era francamente el partido ansiado por todos nosotros, ¿no? Es una cosa así que va más allá de, y lo peor de todo es que lo veo con la narración chilena. Diego, cuéntanos por favor un poco cómo se vive el deporte en Francia. Bueno, es algo muy presente, es algo que vas a ver todos los días y a toda hora, porque las rutas de acceso, por ejemplo, para tener las ciudades, vías para las bicicletas, están, por ejemplo, en París, te hablo en París ahora, ¿no? La ciudad toda se puede recorrer en bicicleta. Ocurre que cortan, por ejemplo, las avenidas. Esto es una cosa bien interesante, ¿no? La alcaldesa Hidalgo cortó una vía expresa que pasaba al costado del río Sena. Cuando yo llegué, veía desde el puente que pasaban los carros, tal como la vía expresa, y decidieron que se acababa. Pese a que a París, digamos que a nivel de tráfico puede ser un poquito pesado, ellos cortaron una vía expresa e hicieron de eso un lugar para las bicicletas, un lugar para el jogging, un lugar, construyeron cosas para los niños, pusieron kioscos para que la gente vaya a tomar cerveza. Entonces, hay toda una filosofía completamente distinta que está organizada para que la gente haga ejercicio, para que la gente salga, para que la gente se relacione, para que los niños puedan estar en espacios de juego, y va por encima de cualquier apresuramiento de los particulares, ¿no? Es decir, la gente se quejó un poquito, pero ya está. Acá sí, por ejemplo, yo tomo la bicicleta y diariamente para ir a trabajar, y durante la pandemia, por ejemplo, la municipalidad nos dijo que si comprábamos, o bueno, el municipio, ¿no? El de París, si comprábamos una bicicleta, ellos nos pagaban una parte del costo. ¿Ah? Si yo quiero ir a practicar tenis, box, fútbol, cualquier deporte, todos los municipios, todos los arrondissements, los barrios, ¿Ya? tienen en casi en todos los bloques, tienen centros gratuitos de esparcimiento a los cuales vas y te inscribes y no tienes que pagar nada, ¿no? Esta idea del club exclusivo es una aberración, ¿no? No, acá todo es muy democrático, es muy accesible y se puede hacer todo tipo de deporte porque siempre hay una posibilidad de pedirle al Estado que te apoye, incluso a veces hasta los deportes de gente adinerada como los caballos, el Estado los apoya. Y eso es algo que sí se siente, ¿no? Sí se siente que el deporte es algo muy importante y que es estimulado no solamente por esparcimiento, sino también por salud, ¿no? Claro. Um, entonces,
A diferencia, ponte, de Estados Unidos, cuando yo vivía en Estados Unidos, la gente era muy obesa porque a veces lo único que hacía era trabajar y estar en el auto, ir a casa, y esa vida era diaria, porque caminar por las veredas a veces no se hace, ¿no? Entonces, es completamente distinto, pero sí hay un incentivo a nivel gubernamental para evitar los ataques del corazón, para evitar la obesidad, para generar que haya una vida saludable, ¿no? Y una vida con mucho deporte. Bien, entonces por la alcaldesa Hidalgo, que tiene el mismo apellido, curiosamente, que el técnico de aquel equipo francés que fue tercero en el Mundial del 82. Michel Hidalgo era el técnico de aquel equipo galo con Platini, con Tiganá, con Tresor, con Rochetó. Muchas gracias, Diego. Gracias a ti. Muchas gracias por haberte tenido hoy Gracias a día ti, Ricardo. en Un el abrazo fuerte programa. para allá Un abrazo y gigante para nada. ti. Ojalá que lo de las vacunas avance pronto. Está avanzando, y estoy viendo que están haciendo buenas cosas allá en términos de vacunar, y creo que vamos avanzando para finalmente ver la luz, y espero que eso ocurra más pronto de lo que pensamos, porque necesitamos esa tranquilidad que nos han quitado, ¿no? Así que quiero darle mucha fuerza a la gente que me está viendo por allá, y que confíen que vamos a salir de este horror. Abrazo gigante, Diego. Un placer haber conversado contigo. Igualmente, gracias. Chao. Chao, chao.